¿Qué tal, compañeros? Nosotros les vamos a presentar el estudio de caso de la unidad 3, el cual es la tasa de respiración de la fruta del banano en condiciones aeróbicas a diferentes temperaturas de almacenamiento. Bueno, como sabemos, la comercialización de la planta del banano o del plátano ha sido explotado altamente por su valor nutrimental y pues por otras propiedades que posee, y debido a su corta vida útil, por ser precisamente un producto perecedero, pues ha buscado alargar este periodo de vida útil mediante la disminución de sus actividades enzimáticas. Y pues no solamente del plátano funciona esto, sino también en general en las plantas, en las frutas. Y bueno, la disminución de estas actividades enzimáticas se da al proporcionar una temperatura baja, una concentración de oxígeno bajo y una concentración de dióxido de carbono ligeramente alto. Esto reduce la tasa de utilización de los sustratos, ya que pues durante la respiración aeróbica, que es donde se llevan a cabo principalmente las vías de degradación, como por ejemplo la glucólisis, el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de los ácidos grasos, pues se produce CO2 a medida que se oxidan estos sustratos. Y pues, ¿cómo se puede identificar estos sustratos? Pues estos se pueden identificar examinando la proporción de dióxido de carbono producido por la planta y el oxígeno consumado por la misma. Y estos tienen una proporción de la siguiente. Los carbohidratos tienen una proporción de 1 a 0, los ácidos grasos una proporción de 1 a 3 y los ácidos grasos de alrededor de 0 a 7. Y pues en la gráfica vemos que la relación del tiempo con la concentración de CO2 según sus estadios de crecimiento, de desarrollo, de crecimiento, de maduración, el tiempo de cosecha, harvest aquí, y aquellas plantas que fueron aclimatadas y aquellas que no estuvieron aclimatadas, como aquí vemos. Buen día, compañeros, yo les voy a explicar sobre los materiales y métodos. Se utilizó un plato verde muy fresco, de hecho se puede apreciar en la imagen de la derecha. Las frutas se lavaron para eliminar la adherencia a la suciedad y se prestó atención para asegurarse que la fruta y tamaño uniforme, junto con el índice de madurez, se estableció utilizando un almidón de prueba de índice. Aproximadamente 15 frutos de los lotes cosechados fueron elegidos al azar para esta evaluación. Aproximadamente 200 frutos se utilizaron para la generación de datos. Las muestras de las frutas utilizando para el estudio varió entre 0.12 a 0.16 metros de longitud y de 0.09 a 0.11 metros de circunferencia a lo largo de la mitad de la longitud de la fruta. El peso del plátano individual. Los frutos elegidos para el estudio fueron de un aproximado de 0.010 más menos 0.015 kilogramos. El sistema se mantuvo en condiciones de humedad en la cámara de control y se mantuvieron a una temperatura deseada con una tolerancia límite de más 0.02 grados centígrados en la composición de gas, y fue analizado en los intervalos. Normalmente fue un intervalo de 2 horas para temperaturas entre 30 y 25 grados Celsius y a 4 horas entre 20 y 15 grados Celsius, 8 horas a 10 grados Celsius, y en análisis del gas se realizó que hasta el CO2 de concentración alcanzó un 18%. Resultados. Los datos obtenidos de respiración de diferentes temperaturas indicaron que, al existir un aumento de temperatura, aumenta el ritmo de respiración también. Además,
Para cada temperatura, la frecuencia respiratoria pareció disminuir a medida que avanzaba el tiempo. Se puede tomar como dos, en la cual se puede observar la concentración de gases, en específico de CO2 y oxígeno, al pasar del tiempo con una temperatura constante de 20 grados centígrados. Podemos observar que la concentración de dióxido de carbono aumenta mientras pasa el tiempo y la concentración de oxígeno disminuye. Esta misma tendencia se refleja en la figura número 3, debido a la reducción gradual en la pendiente de los puntos en relación con el tiempo. Aquí se puede observar ambas cantidades de gas y cómo van disminuyendo, y también con respecto al modelo que se le empleó, los cuales están más adelante. Esto podría atribuirse a, como se mencionó anteriormente, esa correlación en la concentración de gases, debido a la disminución de O2 y aumento en la concentración de CO2 en el ambiente gaseoso con el pasar del tiempo. Otros datos que se obtuvieron reflejaron la frecuencia respiratoria inicial registrada, esto a 10 grados centígrados. En el oxígeno fue de 15.81 kilogramos por miligramo y en el dióxido de carbono de 15.37 kilogramos por miligramo. Las tasas de respiración inicial estimadas a 30 grados centígrados fueron de 36.85 kilogramos por miligramo en el oxígeno y 40.85 kilogramos por miligramos en el dióxido de carbono. Además, se obtuvo que las concentraciones de gas alcanzaron su límite superior de 18% después de 88 horas grados centígrados y 68 horas a 15 grados centígrados respectivamente, mientras que la misma concentración de gas se logró en 48 horas con una temperatura de 25 grados centígrados y 32 horas por 30 grados centígrados. Se espera que esta tendencia continúe, ya que se ha identificado que la temperatura es el factor más importante que influye en el comportamiento respiratorio de los fluidos. Además, en la última gráfica podemos observar que se encontró que el cociente respiratorio, o RQ, que es el estimado de la relación entre el CO2 desprendido o expulsado y el O2 consumido, el cual varía con el tiempo para todos los niveles de temperatura estudiados. El RQ promedio varía a medida que aumenta la temperatura, como lo podemos observar en esta figura 4, que dependiendo de la temperatura será la concentración o el cociente respiratorio en la planta. Y bueno, en el experimento se hicieron dos modelos de predicción. En el primero nos habla acerca de las regresiones lineales con respecto a los coeficientes de las tasas de respiración, en este caso de CO2 y de oxígeno, con respecto a la temperatura. Y bueno, en la tabla 3 pues se puede inferir que los coeficientes de regresión A y B fueron influenciados, como bien dijo Moisés, en la parte de resultados por la temperatura de almacenamiento, y el coeficiente B fue el que más fue influenciado con respecto al coeficiente A. Bueno, la predicción de los análisis de regresión en el modelo 1 y los obtenidos durante el experimento fueron de 10.43% para el consumo de oxígeno y un 11.57% para las concentraciones de CO2. Y en la tabla, en la figura 6, podemos ver que estas predicciones son bastante similares a los resultados obtenidos del modelo, como podemos apreciar. Muy bien, compañeros, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el modelo 2. Al ajustar los datos experimentales a cada temperatura, los parámetros del modelo fueron determinados utilizando el análisis de la regresión múltiple. Las constantes en la regresión luego se utilizaron para obtener los valores constantes del modelo. En este caso es lo que se da en la tabla 4 junto a la correspondiente del valor R2. Los valores de la tabla 4 se muestran en el modelo de los parámetros que dependían
de la temperatura de almacenamiento. Se encontró las coeficientes determinadas que eran más de 0.972, lo que indica que la relación entre respiración y tasa de concentración de CO2 y O2 encajaba bien con el modelo de cinética, enzimática e inhibición competitiva. La dependencia de la temperatura estimada se determinó utilizando el valor logarítmico de uno de los parámetros del modelo contra el inverso de la temperatura correspondiente en unidades absolutas, que es prácticamente lo resultante del gráfico lineal que se muestra en la figura 5. Esto se atribuyó a un cambio de velocidad que limita la enzimática y que cada enzimática puede verse afectada de manera diferente por los cambios de la temperatura, aunque una temperatura de la transición exacta es difícil de establecer. Algo curioso es como se muestra en la figura 6. Tiene un lugar aproximadamente de 15 grados centígrados los valores de la energía y activación de la preposición, factor esencial por cada parámetro determinado. Y pues bueno, eso sería de nuestra parte todo. Si tienen alguna pregunta o algo, pues trataremos de responderlo lo mejor que podamos. Y aquí están las referencias, los artículos que fueron utilizados. Y pues nada, muchas gracias compañeros por su atención.